Vamos a hablar acerca del control de la presión. Entonces, la pérdida de control de presión ocurre cuando la presión queda atrapada sin ninguna ruta de liberación controlada. Se libera de forma incontrolada o supera más de un 10% la presión de trabajo nominal del equipo. La pérdida de control de presión puede provocar lesiones personales, daños al equipo y daños al medio ambiente. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, confirmar que el equipo que vamos a utilizar sea el correcto para la presión de trabajo. Segundo, verificar y asegurar que los dispositivos de seguridad de presión funcionan, tienen certificaciones vigentes y no están aislados. Tercero, revisar la línea durante el armado para confirmar que tiene rutas de liberación de presión controladas y que se pueden monitorear. Cuarto, nunca repare ni apriete el equipo a presión mientras esté presurizado. Y quinto, siempre purgue la presión antes de desmontar o desconectar un equipo. Trabajar con presión es algo muy riesgoso. Solo para su información, 5 PSI de presión pueden matar a una persona. Nosotros acá manejamos líneas de presión de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, de hasta 6000 o 10000 PSI de presión, para que más o menos tengan una idea de cuál es el riesgo, ¿sí? Esta es la agenda que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el portafolio de Drill Bits and Services de Halliburton, la historia de las brocas, los tipos de brocas que tenemos, los perfiles, cortadores, diseño de aletas, diseño del gauge, elementos secundarios, balance de fuerzas y energía, resultados y conclusiones. Halliburton Drill Bits and Services ofrece tecnologías premium que incorporan últimos avances tecnológicos de ingeniería, investigación y desarrollo. Las tecnologías premium que nosotros ofrecemos son Geotech, Megaforce, Steel Force, Cerebro, Cerebro Force, Adaero y Strike Force. Las dos últimas tecnologías son referentes a brocas tricónicas y las tecnologías previas pues son referentes a brocas PDC, ¿sí? Aquí les voy a hablar acerca de nuestro proceso DATSI, que es aplicado por Halliburton Drill Bits and Services. Este proceso habla específicamente de la interacción con el cliente para conocer de manera precisa los objetivos y retos técnicos. Esta metodología incluye 5 pasos. El primero es la ingeniería de las aplicaciones. En esta fase nosotros analizamos toda la información offset que tengamos disponibles. Pueden ser bit records, parámetros, desgastes de las brocas que han sido usadas previamente en el campo, el power source, que sería la fuente de energía que le va a dar la potencia a la broca para cortar en fondo, motores, RCS, los comportamientos, las formaciones. Adicional, pues, hacemos o elaboramos registros de Sparta. Estos registros de Sparta son registros que calculan la dureza de una roca. Dependiendo de eso, nosotros también sabemos cuál es el diseño adecuado para poder perforar cierto tipo de formación. El segundo punto es referente a soluciones optimizadas. Estas se basan en aprovechar el conocimiento del campo y maximizar el rendimiento y la eficiencia de la solución a través del modelamiento de los diseños gracias a nuestros softwares, ¿sí? El tercer punto refiere a la ejecución superior, que esto es establecer mapas de parámetros adecuados y realizar simulaciones en los softwares que tenemos para saber cuál es el comportamiento de la broca con el BHA, y el objetivo de esta fase también es recolectar data, ¿sí? Para luego ser analizada. El punto 4 es acerca del análisis de desempeño. Entonces, con esto nosotros vemos cuál es el comportamiento de la broca en cada una de las formaciones y litologías atravesadas. Y por último, el quinto
la identificación de oportunidades. Entonces, en base a los resultados y análisis, identificamos cualquier posible cambio, ya sea de parámetros o de diseño, para incrementar la eficiencia de los productos o de las herramientas. En nuestro caso, de las brocas de perforación, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito de la historia. Bueno, aquí están una serie de años que es en los cuales se menciona el aparecimiento de las diferentes brocas. Por ejemplo, a 1800 o a finales de 1800 se utilizó la primera broca a percusión con barras metálicas. En 1909 apareció la primera broca de dientes de acero con 2 conos rodantes. En 1933 apareció la broca tricónica de dientes con cojinetes. En 1951 apareció la primera broca con insertos, que es esta de acá. En 1958 ya desarrollan una primera broca bicónica con dientes de acero. En 1968, en 1979, General Electric ya desarrolla la primera broca PDC, ¿sí? O de acero con cortadores fijos. En 1980, ya los especialistas o la gente se pone a descubrir un poco más acerca de la broca e identifica ciertos patrones de vibración y desarrollan ya los modelos computacionales en los cuales son modelados los diseños de las brocas, ¿sí? En 1982 aparece la primera broca cuerpo de matriz. En 1990 ya Security y DBS, que son la compañía que era antes de ser comprada por Halliburton, desarrollan una tecnología que se llamaba FAST, que significa balance de fuerzas, asimetría, aletas espiraladas y un modelamiento de cortadores que se llama track setting. En 1995 aparece la primera broca impregnada, que es esta que ven acá. En el 2000 aparece una tecnología diferente que refiere a que nosotros podemos utilizar diferentes formas de tipos de cortadores PDC. En el año 2002 aparece una nueva innovación tecnológica con una broca que es impregnada y a la vez tiene cortadores PDC, ¿sí? Y en 2008 pues aparece brocas PDC para turbinas. En 2010 brocas con cortadores PDC rotatorios. De 2010 para adelante pues ha habido una serie de innovaciones tecnológicas ya realizadas por cada una de las compañías, las cuales tienen como objetivo ir mejorando este input y los objetivos del cliente en particular, ¿sí? Ahora vamos a ver acerca de los tipos de brocas. Existen 4 tipos de brocas: brocas PDC, brocas tricónicas, brocas impregnadas y coronas. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de las 2 primeras. Esta es una broca PDC, ¿sí? Esta broca está compuesta por las siguientes partes: el perfil, las aletas, que son estas que ven aquí, el calibre, que es de esta zona de acá, los cortadores PDC, que es estas figuras redondas que ven ustedes aquí, la ranura de acople, que esta ranura sirve para conectarla a la fuente de poder, ¿sí? En esta se acopla un elemento que se llama bit breaker y con esta le podemos dar torque. Tiene una rosca O-pin. Estas brocas PDC se clasifican en 2 grupos: las brocas PDC de matriz,
y las brocas PDC de acero. Entonces, estos dos grupos tienen algunas diferencias. Por ejemplo, las brocas PDC tienen mayor resistencia al desgaste y la erosión. Se aplican para intervalos largos de perforación o múltiples corridas. Son muy flexibles para el diseño. Las brocas de acero pueden ser diseñadas con aletas más altas y delgadas para obtener mayor agresividad en aplicaciones en las cuales se requieran altas ratas de penetración. Este diseño a su vez genera mayor áreas de flujo y mayores capacidad de remoción de los recortes, reduciendo así la probabilidad de embolamiento. La desventaja de estas brocas es que son susceptibles a la erosión y son menos flexibles en su diseño. Ahora les voy a hablar rápidamente de las brocas tricónicas. Las brocas tricónicas, como su nombre lo dice, pues están compuestas por 3 conos, que son los que ustedes ven acá. En los conos están ubicadas las estructuras de corte, ¿sí? Que son estos pupitos que ustedes ven aquí. Los brazos, que son estos de aquí, son los que proveen soporte a la estructura de corte y contienen un sistema de sello o un sistema cerrado de compensación de presión, el cual lubrica los sellos porque estos conos que ustedes ven acá giran libremente, ¿sí? Esta zona también tenemos aquí del shear tail, que esta zona está en contacto directo con el hoyo. Y esta zona es recubierta por carburo de tungsteno para evitar que se desgaste, ya que si se desgasta, pues pueden ingresar los fluidos de perforación por aquí. Esta broca es construida en partes, por eso tiene una suelda. Esta suelda une los 3 bracitos, en cada lado de la broca está presente. Tiene una rosca. Tiene los jets, estos jets periféricos de estas brocas tricónicas tienen mínimo 3 y máximo 4 jets. 3 jets periféricos que están ubicados justo en la mitad de los 2 conos a cada lado y un jet central que está ubicado justo al centro de la broca. Estas brocas también se dividen en 2 grupos principales, las brocas de dientes, que son las de mi lado izquierdo, y las brocas de insertos, que son las de mi lado derecho. Las brocas PDC y tricónicas tienen muchas diferencias entre ellas, ¿no? Y una de las diferencias más grandes, aparte de verlas visualmente, es el tipo de corte. Las brocas PDC, les voy a poner el video, como ustedes pueden ver, cortan por cizallamiento, ¿ya? Entonces, para que ustedes se imaginen a qué se refiere el cizallamiento, tengan en su mente de que están cortando tienen un pedazo de mantequilla en su mano y van a coger su cuchillo y van a deslizar sobre la mantequilla, ¿sí? Esas laminitas o esa capita de mantequilla que ustedes sacan con el cuchillo es exactamente a la forma de recortes que saca una broca PDC o un cortador PDC, ¿sí? Las brocas tricónicas, por el contrario, tienen otro principio de corte. Como recordarán, estas brocas tienen dientes o insertos, ¿sí? Estos dientes o insertos, como ven en el gráfico aquí, se meten en la formación creando una fractura o fracturando a la formación y luego con un efecto de apaleo cuando los conos giran, la remueven, ¿sí? Así cortan cada una de las brocas. Antes de iniciar con los perfiles, como el tema es acerca de diseño de brocas de perforación, vamos a hablar únicamente del diseño de las brocas PDC, ¿sí?
Como recordarán, la broca PDC tiene algunas partes, ¿sí? Cuando nosotros diseñamos una broca PDC, nosotros no la vemos como ya presentamos el producto final que está a la derecha, ¿no? La broquita con sus aletas, su perfil, sus cortadores. En la fase de diseño, nosotros lo primero que vemos es un perfil, que es lo que ustedes ven acá. Este perfil está definido por la estructura de corte que vayamos a poner. El diagrama que ustedes ven acá es un perfil creado por los cortadores y dentro de este perfil se describen algunos componentes, como por ejemplo el ángulo del cono. Este ángulo de cono se forma a partir de la cara de la broca, que es de esta zona de acá donde aparecen los jets, ¿sí? Y mientras este ángulo sea más profundo o mayor, nosotros vamos a tener una broca mucho más agresiva. Y cuando este ángulo sea menos profundo, vamos a tener una broca mucho más estable. También tenemos esta zona de posición o esta distancia que se llama posición de la nariz. Esta medida es entre el centro de la broca y el punto más alto del perfil. Mientras sea más corta esta distancia, vamos a tener una broca más agresiva. Y cuando esta distancia sea más larga, vamos a tener una broca mucho más estable. Otro factor importante que tenemos acá en la fase de diseño es este radio de aquí, que es el radio de la nariz. De igual manera, ¿no? La longitud de este radio afecta a la agresividad de la broca, es decir, que si un radio es mucho más largo, distribuye las fuerzas de mejor manera, lo cual se traduce en obtener mucha mayor resistencia al daño de la broca por impacto. Un radio de nariz más corto hace que la broca sea menos agresiva, ¿sí? También tenemos la parte del hombro o el perfil, que es toda esta zona de acá. Esta zona, mientras más larga sea, podemos colocar mucha mayor cantidad de cortadores, haciendo que la broca sea más durable por la cantidad de diamante que tenemos, ¿sí? Si recuerdan el ángulo de cono que les mencioné anteriormente, Halliburton lo ha clasificado en 8 ángulos de cono diferentes. Unos que son conos poco profundos, que están en alrededor de 25 grados, ¿sí? Estos conos o este valor de ángulo del cono hace que estas brocas que son diseñadas con este tipo de perfil sean mucho más estables, ¿sí? Pero a la vez, al hacerlas más estables, estas son un poco más lentas. Si hablo solo de perfil y no incluyo ninguna de las otras características que tiene la broca. De igual manera, un cono profundo, que es un cono mayor a 25 grados, tiene la característica de que estas brocas con estos perfiles son mucho más agresivas. Como les digo, nuevamente, hablando solo de perfil sin tomar en cuenta los demás elementos. Ahora vamos a ver un poquito acerca de cortadores. Como recordarán, las brocas PDC tienen cortadores PDC, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes formas y tipos de cortadores PDC. Lo que ustedes ven aquí son los elementos o cortadores que están formados por una capa de diamante, que es la zona negra que ustedes ven acá en el cortador, y una capa de carburo de tungsteno, que es la zona plomita o gris que ustedes ven acá que brilla, ¿sí? Hay diferentes tamaños de cortadores estándar, que son de 8 milímetros, de 10.5 milímetros, 13 milímetros, 16, 19 y 25 milímetros.
Dependiendo de la aplicación, de la formación que ustedes vayan a perforar, pues escoge el tamaño de cortador. Aquí en Ecuador generalmente usamos cortadores de 13, 16 y 19 milímetros. Aquí lo que podemos ver es 3 perfiles de brocas, pero estos perfiles se clasifican con cortadores de menor o mayor diámetro. Nosotros podemos clasificarles si son más o menos durables y más o menos agresivos. Por ejemplo, en el perfil de mi izquierda tenemos cortadores de 13 milímetros. Como ustedes pueden ver, hay 41 cortadores, ¿sí? El perfil de mi derecha tenemos cortadores de 19 milímetros y tenemos un total de 30 cortadores. Si nosotros tomamos en cuenta solo el tamaño del cortador, un cortador que sea más pequeño en diámetro es mucho más durable y eso a su vez lo hace mucho menos agresivo. Si solo hablamos de tamaño de cortador nuevamente y no tomamos en cuenta el resto de componentes. Por ejemplo, ahorita nosotros ya le dejamos de lado el tipo de perfil y solo estamos hablando de cortador. Un cortador, por el contrario, más grande hace que la broca sea más agresiva, pero al ser más agresiva, la tendencia es que sea menos durable. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, cuando pongo cortadores más grandes en un perfil, tengo menos cantidad de volumen de diamante, ¿sí? Ahora vamos a ver la orientación de los cortadores. Todos los cortadores de la broca están orientados o colocados a cierto ángulo que se llama back rake. El ángulo con respecto a la vertical es del back rake que ustedes ven acá. Si miran en el gráfico, los cortadores se van moviendo. Si miran, como les digo, en la vertical, de 10 grados a 40 grados para hacer a la broca más o menos agresiva. De igual manera, nosotros tenemos o colocamos a las brocas otro tipo de ángulo que se llama side rake. El side rake es el ángulo moviéndole al cortador de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, de igual manera, hay valores entre 5 grados y 40 grados para hacerlo de más agresiva a menos agresiva, ¿sí? Ahora vamos a ver acerca del diseño de las aletas. Existen algunos criterios en cuanto a las aletas. Antes de definir el perfil, nosotros primero tenemos que saber de cuántas aletas va a ser nuestra broca. Por ejemplo, en el gráfico que ustedes ven aquí, ven una broca que tiene 5 aletas y en el perfil que está a mi lado derecho tienen un número total de cortadores de 19 milímetros que están ubicados desde el cono hasta el hombro y un total, y el resto de cortadores son de 8 milímetros que están, perdón, de 13 milímetros que están colocados en la zona del gauge. Para saber, como les digo, el número de cortadores, pues primero tenemos que saber el número de aletas. Y así como vimos que el tipo de perfil y el tamaño del cortador nos da la agresividad o la estabilidad de una broca, lo mismo pasa con el número de aletas. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta solo el número de aletas, pues menos número de aletas hace que una broca sea más agresiva y menos estable. Y más número de aletas hace que una broca sea más durable, pero más durable y más estable, ¿sí? Como les digo, sin tomar en cuenta los demás elementos. Otro punto importante de las aletas es considerar si estas aletas son o no son asimétricas.
Lo que ustedes ven aquí es dos broquitas de 3 aletas. La una es simétrica. Simétrica quiere decir que la distancia entre aleta y aleta en el radio de la broca es de 120 grados, ¿sí? Lo que ustedes ven abajo, eso en forma de estrellita, es el patrón de corte que tenemos en el fondo de la roca con una broca simétrica. Si ven, lo que se forma es una estrella. Cuando nosotros tenemos una broca asimétrica, esto quiere decir que la distancia entre las aretas no es la misma, el patrón de corte cambia. Si ven, es una circular, ¿sí? Es como no es una elipse, es como una, ¿qué será? Unos pequeños circulitos, ¿sí? El patrón de corte de la derecha que ustedes ven aquí es un patrón de corte muy estable, que es lo que nosotros queremos tener cuando perforemos. El patrón de la izquierda en forma de estrella es un patrón inestable, en el cual probablemente hubo presencia de vibración. Para nosotros poder corregir esta parte de simetría y asimetría, ¿qué es lo que hicimos? Hacer que una broca sea espiralada, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la imagen, nosotros estamos con las dos brocas, tanto a la derecha como a mi izquierda, están formando un patrón de corte, ¿sí? La línea azul muestra el patrón de corte de las dos brocas. En mi lado derecho tienen el patrón de corte que vimos anteriormente, que es redondo y completamente uniforme. Y en el de la izquierda vemos un patrón de corte parecido a una estrella. Ahora, de igual manera, si nosotros quitamos todos los elementos y únicamente nos ponemos a analizar la parte de espiralamiento y simetría de las aletas, nosotros podemos ver que una aleta recta, por ejemplo, que sea simétrica, es decir, que la distancia entre aleta y aleta sea 120 grados, va a ser una broca menos estable, más agresiva y menos estable. Y mientras vaya espiralándose más la aleta, como ustedes ven acá, vamos a hacer que una broca sea más estable, ¿sí? Esto sin tomar en cuenta nuevamente los demás elementos. Algo importante que quisiera mencionar aquí es el espacio que ustedes ven aquí en blanco. En esta broquita, por ejemplo, simétrica que tiene la aleta un poco más recta, ustedes tienen un espacio en blanco que se llama el Young Slot Area, que es el área de desalojo de la broca, de los recortes, perdón. Entonces, por esta área es por donde se van a desalojar todos los recortes. Como ustedes ven en el ejemplo del lado derecho, por el contrario, casi no vemos espacios blancos. Entonces, hacer una broca con una aleta muy espiralada conlleva probablemente a un problema de limpieza en esta zona. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito acerca del diseño del gauge de la broca. Como recordarán, la zona del gauge de la broca es la zona que está en constante contacto con el hoyo, por decirlo así, y es la zona que me da el diámetro del hoyo. Entonces, nosotros podemos tener diferentes tipos de estructuras de corte en esta zona. La zona del calibre, como pueden ver en este ejemplo de broca, la dan estos dos cortadores que ustedes ven aquí. Estos tres cortadores, perdón. Y estos cortadores de esta aleta. Estos cortadores tienen que tener o tienen que mantener el calibre del hoyo justamente para tener buenas condiciones ya al final y que pueda bajar el casing sin problema, pueden hacer la cementación sin problema. Si nosotros tenemos una broca que pierda el calibre, esto conlleva a mayores problemas ya en el hoyo, ¿sí? Otro punto importante es el diseño del gauge o del pad gauge, que es esta zona de abajo. Esta zona de abajo, nosotros como Halliburton, bueno, mejor dicho, se la diseña dependiendo del requerimiento direccional y de cuál sea la aplicación donde vaya a ser usada la herramienta. Entonces aquí tenemos diferentes configuraciones
pad gauge. Por ejemplo, el primero es un full gauge, es decir, que tiene esta zona de acá abajo del pad gauge el mismo calibre o el mismo valor de calibre que los cortadores. Si esta broca es de 8,5 pulgadas, esta zona del pad gauge también es de 8,5 pulgadas. En un calibre aliviado, nosotros tenemos a los cortadores que dan el calibre. Si este calibre, por ejemplo, es de 8,5 pulgadas, esta zona que está aliviada tiene un 32avo menos que el 8,5 pulgadas. Y por último, también tenemos un calibre escalonado que se realiza un diseño de tipo escalones en el calibre para que igual que en el calibre aliviado, pues tienen menos calibre que los cortadores principales que le dan el tamaño del hoyo al hueco. Ahora vamos a ver los elementos secundarios. Aparte de la estructura de corte, que es la fase principal o el elemento principal, por decirlo así, de la broca, nosotros también tenemos otros elementos que se llaman restadores de impacto o protectores, ¿sí? Unos de ellos son, por ejemplo, estos que ustedes ven acá, que son como pupitos. Estos se llaman o sirven para controlar la profundidad de corte del cortador. También tenemos los MDRs que sirven para proteger a estos cortadores que ven ustedes aquí adelante. Tenemos estos restadores de impacto. Estos MDRs son de diamante. Estos restadores de impacto son de matriz. Y también tenemos estructura de corte secundaria, que dependiendo de la aplicación, pues se coloca cualquiera de estos elementos detrás de la estructura de corte principal. En este slide, lo que les quiero mostrar un poquito es cómo actúan estos restadores de impacto o controladores de profundidad de corte. Como ustedes pueden ver en el gráfico, aquí hay un cortador PDC, ¿no es cierto?, que está ingresando a la formación. Este restador de impacto hace que el cortador no entre en demasía a la formación para evitar que éste se dañe. Esto nos ayuda cuando nosotros tenemos, por ejemplo, formaciones muy variadas. Acá en Ecuador tenemos una formación que se llama Napo. Esta formación está compuesta por 3 litologías diferentes. Una es lutita, otra es caliza y otra es arena. Entonces, aparte de tener estas 3 litologías, pues estas son muy variadas. Es decir, que es una formación muy intercalada y en todo momento el cortador está siendo sujeto a cortar formaciones un poco más duras, un poco más suaves, un poco más duras, un poco más suaves. Si nosotros no tuviéramos este tipo de elementos ahí, nosotros con este cortador, cuando encuentre una formación suave, va a meterse demasiado y podemos causar vibración en fondo por interacción de la broca con la formación. Este tipo de elementos ayudan a conservar la estructura de corte, especialmente en este tipo de zonas muy intercaladas, ¿sí? Otro punto importante, luego de que diseñamos una broca y escogemos ya el perfil, el cortador, si la aleta va a ser recta, va a ser espiralada, cuál va a ser el valor de los ángulos de back rake, side rakes, qué tamaño va a tener los cortadores, qué formas van a tener los cortadores. Al final, nosotros modelamos todos estos elementos ya en conjunto y hacemos un balance de fuerza y energía. Aquí les voy a poner un pequeño video en el cual nosotros vamos a ver que cada uno de los cortadores que están en la broca está sujeto a diferentes tipos de fuerzas en los 3 ejes, en el eje Y, en el eje X y en el eje Z. Entonces, lo que nosotros queremos lograr con este balance de fuerzas y energía es de que
cada una de estas fuerzas a las cuales son sometidas estos cortadores tengan valores similares o iguales. ¿Para qué? Para evitar que estos cortadores se rompan y se dañen antes de que pueda cumplir la herramienta su objetivo. Por ejemplo, aquí les voy a explicar un poquito las tres fuerzas a las cuales está sometida los cortadores. Una es la fuerza axial, que estaría en el eje Y, la fuerza lateral, que está en el eje X, y la fuerza torsional, que está en el eje Z, ¿sí? La fuerza torsional está dada por la fuerza de arrastre o el giro que tienen en fondo por las RPMs. La fuerza de penetración o la fuerza axial que vamos a ver nosotros está dada por el peso sobre la broca, ¿sí? Como les explicaba anteriormente, y la otra es la fuerza radial, ¿no? Como les explicaba anteriormente, la idea es que estas tres fuerzas sean equivalentes o iguales para que este cortador no se dañe o no se lastime antes que los otros y esto provoque que cuando se lastime uno de los cortadores, los otros tengan que hacer más esfuerzo para poder cortar o continuar cortando la formación, ¿sí? Hablando de las fuerzas, es importante mencionar también que aparte de las fuerzas axiales que tenemos, que están dadas por el peso sobre la broca, nosotros también tenemos fuerzas laterales. Estas fuerzas laterales nosotros las encontramos cuando perforamos pozos direccionales, ¿sí? Entonces, aparte de hacer una broca resistente, rápida, también tenemos que hacer una broca estable y que tenga fuerzas laterales bajas para que en un pozo direccional esta herramienta pueda ser movida o direccionada de acuerdo a las necesidades que tengamos y podamos realizar el trabajo direccional necesario. Por ejemplo, qué sé yo, unos 2 grados de dogleg y pueda moverse de acuerdo al requerimiento direccional para ser más sencillo. Por último, y después de haber analizado todos los elementos, haber colocado nuevamente el perfil, los cortadores, el tamaño de cortador, los back rakes, los side rakes, el número de aletas, el tipo de pad gauge, si son las aletas rectas, si son espiraladas, pues nosotros modelamos, como les mencioné, y tenemos el producto final que es el diseño de una broca. Antes de ver el diseño de una broca nuestra que ha dado muy buenos resultados, les voy a enseñar algo que les va a servir, que es muy importante, ¿no? Que es la nomenclatura. Si bien es cierto, no todas las compañías tienen la misma nomenclatura de brocas, hay algo que sí tienen en común, que es la parte de los dos números, ¿sí? El primer número que ustedes ven acá está dado por la cantidad de aletas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta broca es una broca de la familia Geotech. Esta es una descripción del nombre de una broca de Halliburton. Esta aplicación es para GeoPilot, por ejemplo, para un RCS. Tiene 5 aletas. El número 5, como les dije, es el número de aletas. El segundo número que ustedes van a ver en el nombre de una broca es el tamaño del cortador. En algunas brocas está dado por números, un dígito, perdón, y en otras por 2 dígitos que ya directamente les dice el tamaño. Entonces, por ejemplo, el tamaño de cortador de esta broca que ustedes ven aquí, que tiene número 5, es de 16 milímetros. El tamaño de cortador de un número 6, si ustedes ven acá, sería de 19 milímetros, ¿sí? Y así para abajo. Por ejemplo, un número 4 es un cortador de 13 milímetros. Adicional, esta nomenclatura M es que tiene cortadores de backup o elementos de backup que son los que protegen al cortador principal. En este caso son unos MDRs.
Y la H, pues, es que esta broca está diseñada para aplicaciones de alta energía. Es decir, que, por ejemplo, aparte del GeoPilot que le ponemos, de arriba puede estar una turbina que me dé una alta cantidad de fuerzas y la broca tiene que ser lo suficientemente resistente para este tipo de fuerza a la que va a ser sometida, ¿no? Esta es una de las brocas que diseñamos en el 2019. Como les comenté anteriormente, pues es una broca de 5 aletas 16 milímetros. Esta broca tiene todas las características de última tecnología de Halliburton. Para contarles un poquito su historia, pues esta broca ha perforado o perfora diferentes tipos de formaciones. Por ejemplo, perfora arcilla, perfora conglomerados, perfora lutita, perfora arena. El objetivo de nuestro cliente en este caso era hacer una sola corrida a altas aeropees y la corrida o la longitud de la corrida es de alrededor de 8,000 pies, ¿sí? Este es uno de los pozos en los cuales nosotros tuvimos un récord. Nosotros ahorramos 144 horas de perforación en total. Como ustedes pueden ver, aquí hay 3 brocas de diferentes tamaños. Las 2 primeras fueron de 12 1/4. La última es una broca de 8,5. Entonces, con las 3 nosotros ya optimizando y aplicando nuestro proceso DATSI, en cuanto a diseño y parámetros, pues logramos ahorrar 144 horas al cliente, que al final del día es lo más importante, ¿sí? Horas y obviamente eso traducido a savings en dinero. Por último, vamos a ver unas conclusiones muy generales, ¿sí? La primera es que es importante conocer cuáles son los objetivos del cliente para iniciar el diseño. Por ejemplo, puede ser rapidez, puede ser resistencia, puede ser que el cliente necesite atravesar solo una formación muy dura y no quiera utilizar 3 brocas, sino solo una, o puede ser que el cliente quiera atravesar 8,000 pies en una sola corrida y no hacer viajes a superficie. La segunda conclusión es que cada uno de los elementos de la broca por separado, como les expliqué, proveen resultados diferentes. Por ejemplo, una broca de 5 aletas con un cortador de 13 milímetros, en teoría sería lenta, pero si yo coloco a estos cortadores de 13 milímetros un back rake o un ángulo de ataque de 10, por ejemplo, de 10 grados, esta broca puede correr así de rápido como una broca de 16 milímetros, ¿sí? Entonces, para diseñar una broca PDC se debe analizar todos los elementos en conjunto. Otro punto importante es que luego de haber diseñado una broca, se debe establecer parámetros de perforación adecuados para lograr obtener el máximo desempeño de la herramienta. Y por último, una vez probada la broca o el diseño nuevo, es importante analizar todos los resultados obtenidos y qué podemos mejorar, ya sea en cuanto a diseño o aplicación de parámetros en sí. Eso es todo lo que les tenía preparado. Como les dije, es un resumen de todo lo que hacemos en la fase de diseño. En realidad los temas son muy amplios y podríamos demorarnos horas o inclusive días presentando todo lo referente acerca de brocas. Espero que les haya gustado y bueno, pues ahora veamos las preguntas. Muchas gracias, Anabela. Sí tenemos algunas preguntas en las cuales menciona Carlos cuál es el valor monetario de una herramienta de este tipo. De las brocas puede ser. A ver, el valor monetario, o sea, ¿te refieres a la renta, a la venta? Bueno, depende.
como te digo, depende de cada uno de los clientes, depende de cada país, pero los valores podrían bordear, también depende del tamaño, si es PDC de matriz, si es PDC de, de acero, y si es tricónica, si es PDC, o sea, depende de todo eso para decirte un valor monetario, pero bordean dependiendo del tamaño entre 1,000 y hasta puedes llegar a costar una broca $150,000, más o menos. Otra pregunta que menciona Julio. Como ingeniero recién titulado, ¿puede especializarse en el área de brocas? Claro que sí. Yo cuando me especialicé en el área de brocas era ingeniera recién titulada. Bueno, una de las ventajas que tienen las compañías de servicios es que cuando ustedes se gradúan de la universidad, ustedes o nosotros como estudiantes no tenemos todo el conocimiento o todo, o no nos imaginamos cómo es la carrera en realidad. Y cuando llegamos a trabajar a una de estas compañías, pues nosotros recién ampliamos y abrimos todo nuestros conocimientos y a aprender todo. Entonces, en mi caso en particular, por ejemplo, yo entré a trabajar acá y me empezaron a entrenar en todo lo que es brocas de perforación. Obviamente la empresa te da entrenamientos aquí, en el exterior, aparte tú aprendes en el campo, ¿sí? Aprendes de los otros ingenieros y así es como uno va adquiriendo y enriqueciendo sus conocimientos. Así que sí, sí puedes ser un especialista en brocas si sales de la universidad. Nomás hay que estudiar mucho. Listo. Otra pregunta por parte de José. ¿Cuál sería el criterio que se tuvo en cuenta para usar una cantidad desigual de jets entre aletas de brocas GT55WRKO? Ya. Bueno, la cantidad de jets en una broca PDC en realidad depende mucho del diseñador. Por ejemplo, no es necesario que tengas una broca de 5 aletas con 5 jets o de 5 aletas con 6 o 7 u 8 jets. Todo eso depende de cuán eficiente salga el fluido de la cara de la broca. Entonces, nosotros cuando diseñamos las brocas y colocamos el número de jets, pueden ser 5, 6, 7, 8, los que sean necesarios. Nosotros hacemos un modelamiento que se llama de fluidos y esto nos da un resultado y vemos cómo sale y se distribuye el fluido a través de la cara de la broca. Y si esta broca o si esta cantidad de jets me permite limpiar de manera eficiente la cara de la broca, pues es la cantidad correcta. Luego de que hago la simulación y yo veo que en alguna zona de las aletas, por ejemplo, no estoy limpiando de manera eficiente, pues nuevamente tengo que rediseñar e incluir otro jet. Esas son las consideraciones que se toman en cuenta para colocar el número de jets en una aleta. Es decir, que tú no vas a ver si tienes 5 aletas, 5 jets o 6 aletas, 6 jets, no. Depende, como te digo, del análisis de la salida del fluido. Joel pregunta, ¿cuántas horas se puede usar una broca durante la perforación? ¿Te refieres a las brocas PDC o las brocas tricónicas? Bueno, te voy a explicar de los dos. Las brocas PDC no tienen un límite de horas de perforación. De hecho, nosotros acá hemos corrido brocas PDC de matriz en secciones de 12 1/4 hasta 7 días, ¿sí? No tienes un limitante en ese sentido. Igual las brocas de acero. En cuanto a las brocas tricónicas, sí tienes un limitante. Estas broquitas, como les comenté, no sé si recuerdan, están formadas por 3 conos, ¿sí? Y estos conos están girando y son lubricados. Al ser un sistema mecánico en el cual se lubrican unos conos, tiene unos sellos y estos sellos con el giro se desgastan. Entonces, cuando estos sellos se desgastan, pues se pierde el cono. Por eso estas brocas tricónicas sí tienen un límite de vida. El límite de vida de estas brocas depende también del tamaño. Entonces, por ejemplo,
una broca tricónica de 16 pulgadas tiene 1.000.000 de revoluciones de vida, ¿sí? Qué sé yo, este 1.000.000 de revoluciones tú puedes acumularle, puedes usarle en 100 pozos de a 20.000 revoluciones y no hay ningún problema, la broca no te va a fallar. Una broca pequeña, por ejemplo, de 6 pulgadas, tiene un límite de revoluciones de 280.000 revoluciones acumuladas en fondo, ¿sí? Estas revoluciones tú las puedes acumular dependiendo de los parámetros que uses para perforar. Y qué sé yo, si utilizas, por ejemplo, el máximo caudal en una sección de 6 1/8, que es 250 galones, pues tal vez la broquita te serviría unos 2 días seguidos de perforación. ¿Qué más? Franklin menciona, en formaciones blandas y abrasivas, ¿qué tipo de perfil de aleta se puede usar para perforar bajo esas condiciones? En formaciones blandas y abrasivas. Pues depende de qué es lo que quiere el cliente, ¿sí? Si para tú perforar estas formaciones blandas y abrasivas, el cliente quiere perforarlas a alta aeropé, a baja aeropé, si dentro de estas formaciones tú tienes una sola litología, por ejemplo, qué sé yo, puedes tener arenisca y puedes tener conglomerado, o puedes tener claystone, que es arcilla y conglomerado. O sea, depende mucho de qué es lo que vayas a hacer y qué es lo que quieras el cliente para utilizar un tipo de perfil en específico. Carlos menciona, ¿cree el uso de los quimeras sean adecuados para reducir la vibración torsional? El uso de las quimeras. Bueno, la quimera, de lo que tengo entendido, es de Baker Hughes, esa es otra compañía de brocas. No podría decirte porque no me corresponde. Sin embargo, de los comentarios que he escuchado del competidor, pues en ciertos países y ciertas formaciones les ha dado muy buen resultado. Sí. Una pregunta, Carmen, ¿cuáles son los principales fenómenos que ocurren cuando se lleva el diseño de la aplicación real en el campo? ¿Alguna experiencia que nos pueda compartir al respecto? Fenómenos. A ver, si a fenómenos te refieres a problemas que podríamos tener, claro, o sea, cuando tú eh, haces o diseñas una broca nueva, siempre tienes que colocar o realizar un mapa de riesgos, ¿sí? Este mapa de riesgos es, por ejemplo, qué sé yo, que esta broca vaya a entrar y yo le programé o le diseñé para que esta broca perfore a 500 pies por hora en una arcilla. Y resulta que ya en la realidad no me está perforando a 500 pies por hora, sino a 250, ¿sí? O yo diseñé una broca para que me resista atravesar una formación de 30.000 PSI de compresibilidad, como por ejemplo una caliza, y resulta que empecé a perforar los primeros 50 pies y se me dañó. O sea, cuando tú realizas un diseño, siempre existe la probabilidad de tener, eh, una falla, ¿no? Esto creo que sería el fenómeno más grande que podríamos experimentar, ¿sí? Sin embargo, nosotros tratamos de colocar en un diseño todas las mejores versiones y las lecciones aprendidas de diseños anteriores para minimizar esos riesgos y qué sé yo, en una próxima ocasión ya no tener un 90% de riesgo, sino al revés, un 30% de riesgo, es decir, que yo voy a tener 70% de probabilidad de que mi diseño sea exitoso. ¿Sí? Y otra pregunta, ¿qué aspecto se considera al diseñar una broca con respecto al tipo de fluido de perforación que se va a utilizar? A ver, bueno, en cuanto al fluido de perforación o al tipo de fluido de perforación,
nosotros como brocas no tenemos una restricción. Eh, por ejemplo, si utilizamos un tipo de fluido en base agua o base aceite o mucho más o menos denso, eso en realidad a nosotros en la fase de diseño como brocas no nos afecta, o sea, no hay limitante por ese tipo. Lo que sí hay que considerar es, por ejemplo, si tenemos un fluido muy disperso, pues la broca obviamente va a ir más rápido. Si tenemos un fluido mucho más armado o, para ciertos tipos de formaciones, vamos a ir un poco más lento, pero ese tipo de cosas ya va de la mano o dependiendo del tipo de formación que necesites perforar, del tipo de propiedades que tengas en el fluido, del tipo de BHA que utilices, todo eso influye, ¿sí? Pero en sí, el tipo de fluido no tiene nada que ver con el diseño de una broca, no pasa nada. Una inquietud por parte de Ala. La selección de la broca está en función de la dureza de la roca. Para formaciones suaves, utilizadas brocas tricónicas y para formaciones duras, las PDC. ¿Podría decirnos el valor de referencia de la dureza de la formación para seleccionar una broca tricónica o PDC? Bueno, ahora ya nosotros utilizamos brocas PDC en realidad para perforar desde formaciones suaves hasta formaciones duras, ¿no? Como les dije, bueno, en algunos países todavía continúan usando tricónicas, sin embargo, en la mayor parte pues usamos PDCs. Los valores de compresibilidad de formaciones muy suaves, por ejemplo, de arcillas, de acá de Ecuador, les voy a decir específicamente porque de aquí tengo el dato, es de más o menos entre 1500 y 2000 PSI. Y de formaciones, las más duras que se ha visto acá, varían entre los conglomerados y el limestone, que es la caliza. ¿Sí? Hay formaciones aquí en Napo, dentro de nuestra cuenca mismo, pero en diferentes campos, en los cuales varía la dureza de las calizas. Y tienes, por ejemplo, calizas de hasta 30,000 o 40,000 PSI de dureza, que eso es muchísimo. Y hay calizas igual en otros campos de acá del Ecuador, en el que tienes una dureza de unos 12,000, 15,000 PSI. ¿Sí? Tenemos algunas otras preguntas, pero por tiempo se nos dificulta. Nosotros por parte del capítulo hemos anotado sus inquietudes, le haremos llegar a Anabela y ella responderá y así compartiremos a todos los que se inscribieron. Si ¿Listo? tienen más inquietudes, lo pueden en este momento añadirlos y los pasaremos por correo electrónico. De igual manera, la grabación será compartida a ustedes. Bueno, chicos, Anabela, te agradecemos mucho por la participación, una excelente presentación, es de mucha ayuda para nosotros en la parte de formación y sobre todo tanto estudiantes y profesionales. Muchas gracias y excelente presentación. De igual manera, a los participantes de distintos países que estuvimos conversando anteriormente, de Argentina, Bolivia, Venezuela, Perú, en México incluso también se inscribieron. Muchas gracias y los esperamos para los próximos eventos organizados. bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que les haya gustado. Si tienen igual algún comentario de mejora o qué podría cambiar en la presentación, pues me cuentan. Les voy a escribir antes de salir mi correo electrónico y muchas gracias, muchachos. Espero que les haya servido mucho la presentación. Un gusto.